El Big Bang, también llamada la Gran Explosión, es el modelo cosmológico predominante para los periodos conocidos más antiguos del universo y su posterior evolución a gran escala. Afirma que el universo estaba en un estado de muy alta densidad y temperatura y luego se expandió. Si las leyes conocidas de la física se extrapolan más allá del punto donde son válidas, encontramos una singularidad. Después de la expansión inicial, el universo se enfrió lo suficiente para permitir la formación de las partículas subatómicas. Y las partículas subatómicas es aquella que es más pequeña que el átomo y puede ser una partícula elemental o una compuesta, a su vez por otras partículas subatómicas como los quarks que componen los protones y los neutrones. Y más tarde, simples átomos. Los átomos son la unión de estas partículas subatómicas. Nubes gigantes de estos elementos primordiales se unieron más tarde debido a la gravedad para formar estrellas y galaxias. Pero para esto se necesitó algo muy importante: el primer elemento, el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento químico representado por el símbolo H y con un número atómico de 1. En condiciones normales de presión y temperatura, es un gas diatómico, incoloro, inodoro, insípido, no metálico y altamente inflamable. El hidrógeno es el elemento químico más ligero y es también el elemento más abundante, constituyendo aproximadamente el 73,9% de la materia visible del universo, suponiendo más del 75% en masa y más del 90% en número de átomos. Este elemento se encuentra en abundancia en las estrellas y los planetas gaseosos gigantes. Las nubes moleculares de hidrógeno están asociadas a la formación de las estrellas. El hidrógeno también juega un papel fundamental como combustible de las estrellas por medio de las reacciones de fusión nuclear entre núcleos de hidrógeno. En el universo, el hidrógeno se encuentra principalmente en su forma atómica y en estado de plasma, cuyas propiedades son bastante diferentes a las del hidrógeno molecular. Como plasma, el electrón y el protón del hidrógeno no se encuentran ligados, por lo que presenta una alta conductividad eléctrica y una gran emisividad. Bajo condiciones ordinarias en la Tierra, el hidrógeno existe como gas diatómico. Sin embargo, el hidrógeno gaseoso es extremadamente poco abundante en la atmósfera de la Tierra, debido a su pequeña masa que le permite escapar al influjo de la gravedad terrestre más fácilmente que otros gases más pesados. Aunque los átomos de hidrógeno y las moléculas diatómicas de hidrógeno abundan en el espacio interestelar, son difíciles de generar, concentrar y purificar en la Tierra. El hidrógeno es el 15º elemento más abundante de la superficie terrestre. La mayor parte del hidrógeno terrestre se encuentra formando parte de compuestos químicos, tales como los hidrocarburos o el agua. El hidrógeno gaseoso es producido por algunas bacterias y algas y es componente natural de las flatulencias. El metano es una fuente enorme de importancia para la obtención del hidrógeno. El hidrógeno puede formar compuestos con la mayoría de los elementos y está presente en el agua y en la mayoría de los compuestos orgánicos. Desempeña un papel particularmente importante en la química
ácido-base, en la que muchas reacciones conllevan al intercambio de protones, o sea, iones de hidrógeno, entre moléculas solubles, puesto que es el único átomo neutro para el cual la ecuación de Schrödinger puede ser resuelta analíticamente. El estudio de la energía y del enlace del átomo de hidrógeno ha sido fundamental para el desarrollo de la mecánica cuántica. El hidrógeno diatómico gaseoso fue formalmente descrito por primera vez por von Hohenheim, que lo obtuvo artificialmente mezclando metales con ácidos fuertes. Paracelso no era consciente de que el gas inflamable generado en estas reacciones químicas estaba compuesto por un nuevo elemento químico. En 1671, Robert Boyle redescubrió y describió la reacción que producía entre limaduras de hierro y ácidos diluidos y que generaba hidrógeno gaseoso. En 1766, Henry Cavendish fue el primero en reconocer el hidrógeno gaseoso como una sustancia discreta, identificando el gas producido en la reacción metal-ácido, como era aire inflamable, y descubriendo que la combustión del gas generaba agua. Cavendish tropezó con el hidrógeno cuando experimentaba con ácidos y mercurio. Aunque asumió erróneamente que el hidrógeno era un componente liberado por el mercurio y no por el ácido, fue capaz de describir con precisión varias propiedades fundamentales del hidrógeno. Tradicionalmente se consideraba a Cavendish el descubridor de este elemento. En 1783, Antoine Lavoisier dio al elemento el nombre del hidrógeno, en francés hydrogène de griego, cuando comprobó junto a Laplace el descubrimiento de Cavendish. Ok, el hidrógeno es muy interesante, pero ¿por qué tanto interés? Existe algo llamado economía del hidrógeno. Es un modelo económico energético alternativo al uso de combustibles fósiles, usando en su lugar el hidrógeno como fuente de energía. Actualmente la demanda energética depende en un 87% de los combustibles fósiles, pero como sabemos, el uso de combustibles fósiles trae severos daños ambientales. La economía del hidrógeno responde a la demanda energética limpia y barata de la sociedad futura. Ahora, comparemos el hidrógeno con otros combustibles. Si comparamos al hidrógeno por unidad de masa frente a otros combustibles más comunes, nos encontraremos lo siguiente. Como vemos, la diferencia es notable. El hidrógeno es muchísimo más eficiente. Por el contrario, por unidad de volumen todo será al revés. Hay algo de lo que no hemos hablado. ¿Cómo se produce el hidrógeno? Hagamos primeramente un paréntesis. ¿Alguna vez escuchaste hablar del concepto vector energético? Se denomina vector energético a aquellas sustancias o dispositivos que almacenan energía de tal manera que pueda liberarse posteriormente de forma controlada. Se diferencian de las energías primarias, pero ¿y qué es una energía primaria? Son aquellas fuentes de energía provenientes de la naturaleza. ¿Y esto cómo se relaciona con el hidrógeno y su producción? Pues como se ha dicho antes, el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, pero en la Tierra no lo encontramos por lo general formando compuestos, por lo tanto necesita un proceso de transformación para obtenerlo. Actualmente la producción de hidrógeno por fuente de energía primaria se puede ver en la siguiente gráfica. Hay que aclarar algo. La mayoría del hidrógeno producido, en un 95%, se le conoce como producción cautiva, es decir, se produce y se consume en el momento, y la mayoría es producida a partir de hidrocarburos. Existen diferentes formas de producirlo, ya sea por diversos procesos o por la fuente usada para producirlo. Se pueden usar los distintos hidrocarburos para producirlo, pero el más usado es el gas natural, seguido del carbón. Entre los procesos usados está el reformado de vapor,
la oxidación parcial, el reformado autotérmico. Por medio del carbono obtenemos hidrógeno en un proceso llamado gasificación del carbono. Existe otro proceso que ya no involucra los hidrocarburos. Esta es la electrólisis del agua. Consiste en la ruptura de la molécula del agua en sus componentes, hidrógeno y oxígeno. En la actualidad se busca producir hidrógeno por medio de este método, ya que si usamos fuentes de energía renovables, la producción de hidrógeno sería eficiente y limpia. Un ejemplo de esto es el uso de la energía eólica. Los aerogeneradores captarían la energía del viento convirtiéndola en electricidad y el sobrante de energía podría ser enviado a electrolizadores donde se podría producir el hidrógeno. Como pudimos observar, las ventajas del hidrógeno son varias. No por nada se considera que es un vector energético que podría cambiar ya sea el consumo de la energía tal como lo conocemos hoy en día. Las ventajas del hidrógeno son varias. Una de ellas es que no es tóxico, no es abundante, es abundante en la naturaleza, obviamente asociado con otros elementos, y se considera que es una energía limpia por su obtención mediante la energía de energías renovables. Como pudimos escuchar anteriormente, el plan es que se puedan usar a través de las granjas eólicas. Lamentablemente, esta energía tiene varios inconvenientes, ya sea como su gasto en la obtención al no ser un material primario, ya que es una energía secundaria. Las técnicas de almacenamiento están poco desarrolladas en la actualidad, ya que debido a a su baja densidad, es muy difícil que nosotros podamos tener un material que lo contenga al 100% sin una pérdida. El elevado precio del hidrógeno también en el estado puro por su coste de la obtención del mismo debido a que no tenemos la tecnología necesaria. También es poco seguro por su baja energía de activación, ya que su ignición es muy baja. También su producción requiere de otras energías que pueden no ser limpias, ya sea que por lo menos en la producción del hidrógeno también se obtiene por medio de hidrocarburos. Y también el excedente de la energía resultante en ocasiones no compensa el gasto energético utilizado, ya que puede haber ciertas pérdidas como alrededor de un 60%. Y también podemos encontrar que el elevado precio no puede competir con las energías convencionales, pero esto es debido a que actualmente aún no podemos mantener el sistema completamente eficiente. Y también debido a que tenemos muy poco conocimiento de su potencial a nivel usuario. El hidrógeno puede ser transportado como gas comprimido, líquido criogénico o como sólido. En el transporte como gas comprimido se tienden a usar los gasoductos. Estos son utilizados para transportar grandes volúmenes del elemento. Igualmente por carretera, el gas comprimido se transporta utilizando cilindros a alta presión. Se puede transportar también como líquido. En este caso se puede optar por tres métodos: por carretera, por mar o por gasoductos. Y por último tenemos por sólido, que en este caso podrían usarse los hidruros metálicos, que es la absorción del hidrógeno con un metal hidruro cargante del contenedor a un camión para transportarlo. Almacenamiento del hidrógeno. Se refiere a la metodología para almacenar hidrógeno. Para su uso subsecuente, almacenar el hidrógeno es uno de los objetivos para desarrollar una economía del hidrógeno. La mayoría de las investigaciones dirigidas al almacenamiento del hidrógeno se enfocan en almacenarlo de manera compacta y ligera para vehículos de hidrógeno. Y para lograr dicho objetivo se estudian la optimización de distintos métodos que incluyen altas presiones, temperaturas criogénicas, pero principalmente en compuestos químicos que presenten capacidad de almacenamiento y liberación del hidrógeno, ya sea mediante enlaces químicos o por fisión. Además de querer utilizarse en la industria automotriz, el hidrógeno tiene potencial uso en plantas de energía solar y energía eólica, ya que se podría almacenar la energía excedente que se produce durante las horas pico de la generación para luego utilizarla en horas picos de consumo. El hidrógeno, en comparación con los hidrocarburos como la gasolina o el propano,
es mucho más difícil de almacenar y transportar con la tecnología actual. El gas hidrógeno tiene una densidad muy baja comparada con los hidrocarburos, por lo tanto requiere de un tanque más grande para almacenar la misma cantidad de masa. Un tanque de hidrógeno grande requeriría mayor espacio y será más pesado que un tanque pequeño utilizado para almacenar la misma cantidad. Incrementar la presión mejoraría el volumen por densidad, haciendo los tanques más pequeños pero no más livianos. Véase que un tanque de presión, al obtener el hidrógeno comprimido, requiere energía para usar el compresor. La mayor compresión implica más energía disipada en dicho paso. El hidrógeno también se puede almacenar de forma líquida, como transbordador espacial. Sin embargo, el hidrógeno líquido requiere almacenamiento criogénico, dado de que éste hierve alrededor de los menos 252.882 grados centígrados. Por tanto, su licuefacción requiere de una gran disipación de energía porque requiere un alto aporte energético para enfriarlo a esa temperatura. Los tanques también deben estar bien aislados para prevenir la evaporación. Los tanques con aislante térmico suelen ser caros y delicados. Asumiendo que todo eso se ha resuelto, el problema de la densidad sigue. El hidrógeno líquido tiene peor densidad por volumen que los combustibles de hidrocarburos, de aproximadamente 4 a 1. Esos son los principales puntos sobre el problema de la densidad del hidrógeno puro. Hay alrededor de 64% más hidrógeno que en un litro de gasolina, 116 gramos, que en un litro de hidrógeno líquido puro, 17 gramos. El carbón en la gasolina también contribuye a la combustión de energía. Los usos del hidrógeno en la zona industrial son muy variados, ya que puede ocuparse desde varios factores, ya que se ha usado como vectores en centrales de ciclo combinado, como enfriadores, o también como en la industria interespacial, la cual se usa en los motores cohete. En sí se usa para quemar el comburente, en este caso el oxígeno, en el estado gaseoso, generalmente líquido. Es muy usado además también en los carros de hidrógeno, lo cual su funcionamiento es muy sencillo. Se hace pasar por un electrodo de la celda el hidrógeno almacenado a 5000 psi y por otro el hidrógeno. Ambos elementos pasan a lo largo de una membrana que está compuesta por metales preciosos como el paladio, que separa los electrones del hidrógeno que son utilizados para surtir el motor eléctrico, y los protones aparecen en la membrana y se unen al oxígeno. Al terminar el paso de los elementos por la celda, se obtiene la electricidad para el motor por un lado y vapor de agua por el otro, al unir el hidrógeno desionizado y el oxígeno. Además de que también la industria química utiliza el hidrógeno para la síntesis de los plásticos del poliéster y del nylon. También la industria del vidrio utiliza el hidrógeno para obtener vidrio plano, como el acristalamiento de las pantallas planas, etc. Además de que el vidrio en fusión se estima una temperatura aproximada de 1000 grados centígrados sobre un baño de estaño también en fusión. Una atmósfera protectora formada por nitrógeno e hidrógeno permiten proteger este baño de estaño. Normativa del hidrógeno. La reglamentación y estandarización ayudan a asegurar el manejo y uso seguro del hidrógeno. Ellos son, por lo tanto, importantes para promocionar el uso de hidrógeno a una escala más amplia. La reglamentación y los estándares tienen diferentes fines. En los reglamentos se reflejan las restricciones legales trasladadas a objetivos de seguridad. El Comité Técnico ISO-TC 197 fue creado por la Organización Internacional de Estandarización ISO en 1988 con el objeto de desarrollar normas en el campo de los sistemas y dispositivos de producción, almacenaje, transporte, medida y uso del hidrógeno. Actualmente existen 20 normas publicadas por el comité. Entre ellas se encuentran algunas como el control de calidad del hidrógeno absorbido en un hidruro metálico reversible, hidrógeno gaseoso, cilindros y tubos para el almacenamiento estacionario, etc. Aparte de estas 20 normas, existen otras 8 más que están en desarrollo. El principal objetivo de esta normalización es garantizar la seguridad minimizando los riesgos evitables hasta un nivel aceptable que pudiesen sufrir las personas y los bienes expuestos al hidrógeno.
Sin embargo, esto no es el único motivo, sino que la normalización afectará muy positivamente a la introducción de las tecnologías asociadas al hidrógeno. Por lo tanto, otros objetivos de la normalización serían asegurar la protección del medio ambiente de los daños inaceptables debido a la operación y a los efectos de procesos, servicios vinculados a el hidrógeno. Elaboración de normas sobre dispositivos de detección y dispositivos relativos de la seguridad para ser usados en sistemas de hidrógeno. Determinar las especificaciones y las características del combustible hidrógeno. En lo que se refiere al transporte del hidrógeno, el grupo de trabajo que cubre actualmente esa área es la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa. El trabajo actual se basa en 2 documentos sobre el almacenamiento del hidrógeno a bordo, el cual se centra en el uso seguro del hidrógeno por personas que no han recibido un entrenamiento específico. Parte de las investigaciones también se están centrando en los efectos del hidrógeno a largo plazo en los materiales utilizados para las tuberías, válvulas y juntas, bajo condiciones extremas de presión y temperatura. Equipamiento necesario en atmósferas de hidrógeno potencialmente explosivas. Ventilación necesaria en aparcamientos, garajes, túneles y otras localizaciones cerradas. Yo no entendí bien la película. ¿Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa? La intención del anterior video es presentar un proyecto de generación de hidrógeno. Nosotros somos de la Universidad Politécnica de Altamira, de la carrera Ingeniería en Energía. Nosotros llevamos actualmente el curso de Seminario de Ingeniería en Energía del Hidrógeno. Se nos pidió desarrollar un proyecto que sea sustentable y viable respecto a lo que es la generación del hidrógeno. Buenos días, mi nombre es Contreras Martínez Oscar Antonio. Mi nombre es Adrián Mancilla Argüelles. Mi nombre es José Armando Cruz Cruz. Mi nombre es Cristian Iván Hernández del Ángel. Y el mío, Fernando José Ruiz Requenes. Bueno, tras pensar un tiempo nos decidimos en aprovechar la energía cinética del viento pues, por medio de un aerogenerador, el cual pues, sería capaz de generar la energía eléctrica, la cual sería utilizada después en una celda electrolítica, la cual puede disociar la molécula de agua a partir de una corriente eléctrica y dando un resultado de hidrógeno y oxígeno, ya separado estos dos elementos. El uso que se le planea dar al hidrógeno es ser utilizado en una estufa para la cocción de alimentos y se preguntarán, pues, ¿para esto qué nos sirve? Uno de estos datos es que en algunos estudios se ha mostrado que a diferencia de la EPOC por humo de tabaco, en la EPOC por humo de leña, la capacidad de difusión pulmonar es mayor que la exposición al humo de biomasa aumentada. El riesgo de las enfermedades respiratorias crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis y cáncer de pulmón en los adultos. Asimismo, que la exposición a humo de biomasa puede ser el principal factor de riesgo de cáncer pulmonar entre mujeres no fumadores. En México, esta exposición es importante debido a que la leña sigue siendo la principal fuente de energía de los hogares rurales. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, existen en México alrededor de 16 millones de personas expuestas a humo de leña. En una serie de pacientes mexicanos, cerca del 40% de los cánceres pulmonares que ocurrieron en sujetos no fumadores fueron atribuidos a la exposición del humo de leña. El uso de este producto nos ayudaría a disminuir este porcentaje de población, la cual queda expuesta al usar por necesidad la leña y disminuiría la cantidad de ciudadanos que pueden presentar riesgo de cáncer. Esto disminuye también al trabajo físico que tiene que hacer una persona al cortar leña, que pues durante todo este proceso la persona podría sufrir accidentes y claramente disminuiría la tala de árboles en las zonas rurales. Existen ventajas y desventajas del hidrógeno como combustible. Una de estas ventajas podría ser que no emite CO2 al medio ambiente. Tiene una gran eficiencia o rendimiento. También tenemos desventajas del hidrógeno, cuál sería su almacenamiento, ya que el hidrógeno necesita estar a menos 253 grados Celsius para mantenerlo líquido.